Mano Girbe, ¿nos avisas? Sí. Ah, ya, Jorge es el que habla primero, ¿cierto? Sí. Ah, ya, Jorge es el que habla primero, ¿cierto? Oiga, ya nos presentaron en la página de la provincia. Ya hay 18 que están atentos. Oiga, ya nos presentaron en la página de la provincia. Me acabo de escuchar. Oiga, ya nos presentaron. ¿Me Les escucha? damos la bienvenida a CPN franciscano. Fray Jorge, ¿me escucha? ¿Qué es CPN? Ahorita les van a decir qué significa CPN franciscano. Fray Jorge, ¿me escucha? Tenemos... Sí. Ya. Empiece con su participación. Queridos hermanos, hermanas, paz y bien con todos. Somos los hermanos franciscanos de la provincia misionera de San Francisco Solano del Perú. Nosotros tenemos un servicio a nivel de todo nuestro país, a nivel nacional. Tenemos presencia a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y venimos realizando una labor pastoral de la mano con nuestros hermanos laicos. Y justamente desde hace algunos años hemos ya incrementado esta relación profunda con los jóvenes, con los adultos que sirven en nuestras parroquias y en nuestros conventos en la labor pastoral. Gracias a todo este esfuerzo que se ha hecho durante estos últimos años, hemos formado, ¿no?, conjuntamente con los hermanos representantes de los consejos parroquiales, lo que nosotros llamamos el Consejo Pastoral Nacional. Y ya nos hemos estado reuniendo para poder también unir ideas, para poder dar iniciativas. Frente al COVID, nos hemos organizado y queremos, queridos hermanos, nosotros también mostrar nuestro carisma frente a este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Por ello hemos nosotros también elaborado un plan y que hemos estado haciendo durante algunos meses, y ahora que se nos acerca la fiesta de San Francisco también queremos presentarle esta transmisión en vivo. Yo les quiero pasar a nuestro hermano Sebastián, que es el coordinador nacional del Consejo Pastoral, que nos va a explicar un poquito lo que nosotros queremos presentar el día de hoy. Muchas gracias. Contigo, Sebastián. Muchas gracias, Padre Jorge, delegado de parroquias de la provincia misionera de San Francisco Solano del Perú. Pase bien con todos, hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta noche, valga la redundancia, hemos querido reunirnos nuevamente, como ya hace algunas semanas, los delegados participantes de cada una de las parroquias de la provincia misionera de San Francisco Solano,
frailes de la provincia misionera de San Francisco Solano, sobre todo quienes nos van a compartir en esta noche. Ya se va a desarrollar a más detalle la temática de cómo se va a realizar este conversatorio, pero como bien lo mencionó Padre Jorge, hemos querido sumarnos todos los delegados, miembros del Consejo Pastoral Nacional, para poder juntos prepararnos, ¿no? Para poder juntos conocer un poco más acerca de San Francisco de Asís, fundador de esta orden tan maravillosa que a muchísimos laicos también a nivel nacional nos llama, nos convoca a través de su ejemplo, a través de su estilo de vida, para poder unirnos y sobre todo en este tiempo tan especial que estamos viviendo, tan característico y extraordinario, poder también sumar esfuerzos y a través de las enseñanzas que vamos a recibir el día de hoy, poder también interiorizar cada uno de los mensajes que vamos a tener para impulsar, para convocarnos al hacer, para llamarnos juntos a poder fortalecer la fraternidad y de esta manera manifestar el estilo de vida de Francisco, que no es más que la transmisión y la vivencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, misión a la que todos estamos invitados y acciones a través de las cuales vamos a también practicar la santidad, la misma que Francisco de Asís quiso poner en manifiesto en su vida diaria, ¿no? En ese sentido, queridos hermanos, darles la bienvenida a nombre del Consejo Pastoral Nacional, a nombre de cada uno de los que integramos el Consejo, frailes, laicos, y de esta manera poder prepararnos ya estos días para poder participar plenamente de la fiesta en honor a nuestro hermano Francisco de Asís. Que el Señor nos permita poder gozar de este tiempo maravilloso y este espacio que se está haciendo oportunamente para beneficio de todos nosotros, sobre todo para un pleno conocimiento, y de esta manera prepararnos pues para poder celebrar plenamente. Paz y bien. Adelante, Fray Luis Miguel Mora. Muy bien. En esta noche tenemos 3 ponentes de la vida franciscana. Más que de la vida franciscana, es justamente del conocimiento que tiene cada uno de ellos a través de su experiencia, de sus estudios sobre San Francisco. Y es por eso que ahora vamos a tener el primer momento, la primera enseñanza de parte de nuestro querido hermano, el Padre Antonio Goicoechea, desde Santa Rosa de Ocopa. El Santo Convento de Ocopa se hace presente. Quería manifestarles que, como ya dijo Fray Jorge, como lo dijo también Renato, el Consejo Nacional Pastoral se reúne justamente para compartir estos temas, y hoy queríamos hacerlo con ustedes, con todos los que comparten la vivencia y el carisma, y sobre todo comparten con nosotros a través de la página de la Provincia Misionera de San Francisco Solano del Perú. Por eso ahora vamos a escuchar esta breve reflexión sobre Francisco y el encuentro con el leproso, que nos da el Padre Antonio Goicoechea desde el Convento Santa Rosa de Ocopa en Huancayo. Amadas hermanas y amados hermanos, estamos en el Convento de Santa Ocopa y desde aquí voy a tratar un tema muy franciscano. Me han pedido que cuente un poquito el beso de San Francisco al leproso. Estamos ya acercándonos a la fiesta de nuestro Padre San Francisco y lógicamente todos queremos celebrar la fiesta del mejor modo posible y aprovechar la fiesta de San Francisco para renovarnos espiritualmente todos los franciscanos, de la primera orden, segunda, tercera orden, renovarlos. Para eso son las fiestas, para recordar a nuestros protagonistas en nuestra vida y tratar de imitarlos, de seguirles. Nos hemos hecho franciscanos y es normal que sigamos a San Francisco, que siguió a Cristo de un modo muy especial. Siempre el modelo absoluto es Cristo, pero nos servimos de estos medios también, intermedios si quiere usted, en nuestro caso pues San Francisco de Asís. El episodio de San Francisco que besa al leproso está
en la cumbre de los episodios de la conversión de San Francisco. Yo diría que está en la cumbre. A partir de ahí es que San Francisco se va a entregar ya así totalmente al Evangelio y a vivir, y van a venir los hermanos, etc. Y se va a formar la primera orden, y luego vendrá la segunda y la tercera. Para entender ese paso tremendo que dio San Francisco con el beso al leproso, tenemos que imaginarnos un poquito, ponernos en su contexto de conversión. Es todo un proceso bastante largo, de unos 5 años por lo menos, de conversión profunda, de crisis profunda, de interiorización profunda. Primeramente recordamos un poquito pues cómo San Francisco nace en 1182, más o menos 181, 182, y apenas va a vivir 44 años, hasta 1226. Es hijo de un gran mercader, hijo de Pedro Bernardone, un gran mercader, de su madre doña Pica, una santa mujer de la casa, en un hogar más o menos pudiente, no tan, pero bastante pudiente para aquella época, puesto que su padre era un gran negociante de telas, etc. Y sabemos cómo su padre, pues normalmente, como todo papá, pues quería también que su hijo siguiera un poquito su carrera, su trabajo, y le metió un poquito en los negocios también. Pero San Francisco se fue dando cuenta que ese no era su camino, los negocios no era su camino. Desde usar su inteligencia. Hay varios pasos que hay que recordar para luego entender mejor el beso al leproso. Primeramente, bueno, aquella guerra con Perusa y que quedó prisionero, siempre es interesante recordarlo, que fue hecho preso y estuvo como 8 meses o más en la cárcel, y ahí convirtió aquellos días de la cárcel como si hubiera sido un retiro espiritual. Comenzó ya a pensar un poquito en la vida, le hizo bien, fue una gracia de Dios el quedar prisionero en la cárcel, a oscuras un poco ahí. Después otro pasajito bonito también es cuando dice que ya todavía pensando ser un gran caballero, etcétera, se va pues a Spoleto, etcétera, esperando que iba a volver después de haber hecho alguna buena hazaña de caballero, que le iban a coronar como caballero, etcétera. Era la edad de los caballeros, ¿no? La caballerosidad. Y se nos cuenta pues cómo ahí tuvo una visión interior, una experiencia interior. Decimos que uno oyó una voz que le dijo: ¿a quién es mejor servir? ¿Es mejor servir al emperador o al esclavo, al ser? Bueno, mejor al emperador. ¿Quién es el emperador? Y él entendió que ese era pues Jesucristo, que estaba estaba consagrando su vida a un servidor, a un miserable, diríamos así, y estaba olvidándose de Jesucristo. Y a partir de ahí es que comienza ya un proceso largo. Digo un proceso largo y proceso. Quiero acentuar la palabra proceso, para que todos nosotros también comprendamos que así no se improvisa lo grande. Nada grande se improvisa, se consigue de la noche a la mañana. No, fue un proceso largo. Se nos cuenta cómo pues se interiorizaba, iba por los cerros, a las grutas, a las capillas, andaba solo por aquí, por allá, y buscando pues un poquito lo que llamamos hoy día el discernimiento, discernir cuál era su vocación, discernir, querer verdaderamente hacer la voluntad de Dios, eso es el discernimiento. Entender cuál es, sinceramente, uno quiere saber cuál es la voluntad de Dios, entender cuál es la voluntad de Dios para seguirla y para cumplirla. Y acá viene pues también unas cuantas experiencias bastante interesantes, que si se puso vestido de pobre en una de las iglesias de Roma, etcétera, para ver cómo trataban a los pobres y tener esa experiencia del maltrato, el desprecio a los pobres. Como a veces pues también vendiendo en la tienda todavía, dice que una vez le pidió uno una limosna por Dios y se la negó, no se dio cuenta y dijo: ¿cómo? Me lo hubiera pedido por el emperador, se la hubiera dado esa limosna, pero me la pidió por Dios. Y ahí se corrigió y dijo: no, a partir de hoy todo lo que me pidan por Dios, por Cristo, se lo voy a dar. Y así luego ya entrega sus riquezas, etcétera. Y dentro de este proceso hay 2 acontecimientos especialmente significativos, que llamamos proféticos. Antes del beso al leproso está todavía la renuncia a su padre. Eso es muy bonito. Las películas lo han ensalzado bastante y es bonito ese pasaje. ¿Cómo no? Y fuerte. Cuando pues su papá le tenía ya frito un poquito, le quería pues meter de todas maneras en los negocios, y él pues no entraba por los negocios y le hacía limonas a los pobres, y eso no le gustaba mucho a su padre, porque un negociante no quiere tanto eso, y él pues siempre con los pobres, etcétera. Entonces,
Es ahí cuando ya tenemos también ese otro pasaje bonito, ¿no? Ese pasaje bonito cuentan ahí los historiadores, los hagiógrafos, como después de salir de una fiesta, él era como un rey de los jóvenes, el rey de la juventud, alegre, etcétera. Salir de una fiesta y salía medio pensativo, un poco callado. Y le preguntan, ¿qué te pasa? Pues Francisco, ¿estás enamorado, etcétera? Y él les contesta con la famosa frase, pues que sí estaba enamorado y que se había enamorado de una hermosa, linda muchacha, y que esa muchacha se llamaba Pobreza, la dama Pobreza. Ah, wow. Dijeron los compañeros, ¿qué será esto? Una cosa pues un poco sorprendente, ¿no? Enamorarse a un muchacho de la pobreza, pero estaba pensando ya en la pobreza de Cristo y seguir a Jesucristo. Y luego viene el relato también, pues, tremendo, y decimos, pues, profético, la renuncia a su padre. Lo cuento un poquito para ver luego cómo verdaderamente él besa al leproso en la cumbre. Pues su papá, ya harto de que su hijo pues no quería entrar por los negocios y que él quería pues que le obedeciera a su padre, el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, obedecer a su padre. Y dice cómo pues su papá recurrió al obispo, a la autoridad máxima ahí en la iglesia de Asís, para que el obispo le hablara, le dijera bien las cosas, cómo que tenía que obedecer a su padre y honrar padre y madre y seguir pues la vocación que sus padres le estaban señalando. Y le llevan pues a Francisco. Eso es muy bonito, es un pasaje tremendo. Todas las películas lo han ensalzado, ¿no? Le llevan allá y el obispo pues le habla bonito a Francisco, ¿qué le diría? Y Francisco ahí pues, pensando, haciendo como que le estaba siguiendo lo que le decía el obispo, y el obispo pues mira, pues tienes que honrar padre y madre, tu papá, el cuarto mandamiento, ¿por qué no obedeces a tu padre? Él quiere que sigas estos negocios, etcétera. Un discurso bastante largo, de tal manera que todos al final creían que verdaderamente le había convencido a San Francisco de que tenía que seguir los negocios, tenía que seguir obedeciendo a su padre, etcétera. Y es cuando San Francisco, el joven, en plena juventud, se desnuda delante de todos, un gesto profético. Cualquiera no lo va a hacer tampoco. Pero se desnuda, coge esas ropas y se va con todas las ropas donde su padre y le dice: hasta ahora he dicho Padre mío Pedro Bernardone. Desde hoy en adelante diré solamente Padre nuestro que estás en los cielos. Y le entrega todo y desnudo hasta que el obispo le cubre un poquito para, disimular un poco. Y choca pues, todos se quedan asombrados. Verdaderamente eso no lo hace cualquiera. Pero se ve que ya tenía energía y se le había metido en la cabeza que no iba a ir por los negocios, que no iba a seguir a su padre y que tenía que seguir el Evangelio. Y Padre nuestro que estás en los cielos, como hoy día yo me consagro a Dios totalmente. Y es en ese contexto, pero todavía parece que no se sentía del todo Francisco como para seguir a Jesucristo, ¿no? Todavía le costaba mucho. ¿Cuál era el problema que tenía? No podía ver a los leprosos. No podía ver a los leprosos. Los leprosos en aquella época pues no había leproserías como hay hoy día, y más tarde, ¿no? Entonces andaban los pobres leprosos por aquí, por la ciudad, por las esquinas, o las salidas de las calles de la ciudad, con una campanilla tocando telín, 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 para que nadie se le acercara. Estaba ordenada así. Era, diríamos, como diría el protocolo de aquella época, ¿no? Tocar la campanilla para que nadie se le acercara y no se contagiara. Y entonces nos dice, pues, cómo San Francisco en esa crisis tremenda, en ese proceso, llegó a encontrarse con un leproso. Le tocaría la campanilla, lo vería, y aquí viene lo fuerte. En un primer momento se aleja, se escapa, corriendo, como quien dice, ¿qué es esto? Me voy a contagiar. Y acá viene la interiorización más profunda. Estando alejado, habiéndose alejado del leproso, es que comienza a pensar, ¿y si yo fuera leproso? Si yo fuera leproso, me gustaría que se alejaran de mí, que me marginaran, que me botaran, que me despreciaran. Y comienza a recordar, pienso yo, porque ya leía por la Biblia, en los Evangelios, le habían explicado los sacerdotes también, acudía a misa, y recuerda las palabras de Jesús, cuando dijo Jesús, lo que hicieron con algunos de estos mis más pequeños hermanos, conmigo mismo lo hicieron. O sea, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46, cuenta ese episodio como Jesucristo al final de los tiempos va a juzgar a todas las naciones, Es muy bonito, va a premiar a los buenos diciendo: yo tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estaba desnudo, me vistieron, estaba forastero, me acogieron, estaba de peregrino, me recibieron en su casa, estaba enfermo, etc. Y le preguntan: Señor, ¿cuándo es que te hemos dado de comer? ¿Cuándo es que te dimos de beber?
Y Jesucristo en el Evangelio, en versículo 40, capítulo 25 de San Mateo, versículo 40, dice, ¿cuántas veces ustedes lo hicieron con alguno de esos más pequeños hermanos? Conmigo mismo lo hicieron. Y cuando no lo hicieron a los malos, no lo hicieron conmigo. Entonces aquí viene ese pensamiento bíblico tremendo, fuerte, que es fundamental en la Biblia, pues en el Evangelio. Ver a Jesucristo presente en cada rostro humano. Ver a Jesucristo especialmente en el más pobre y desvalido, en el más marginado y botado y despreciado. Y San Francisco pues rumió todo esto un poquito en su cabeza, seguramente, sino cómo. Y de que reaccionó, por eso se acordó las palabras de Jesús. Lo que hagan a uno de esos más pequeños hermanos, a mí mismo me lo hacen. Como quien dice, has despreciado a ese leproso, a mí me has despreciado. Le has marginado, le has botado, no quieres saber nada con él, a mí me estás despreciando. Y es aquí cuando San Francisco entró dentro de sí mismo. Algo así como dice la parábola del hijo pródigo, que entró dentro de sí mismo y dijo, volveré a la casa de mi padre. Francisco comenzó a pensar, volveré a ver si vivo el Evangelio. Y dice que se vuelve al encontrar al leproso. Y le encuentra al leproso, y aquí viene pues lo fuerte. Eso es terrible. ¿Con qué violencia interior lo haría? Se acerca al leproso, algunos dicen que se bajó del caballo, todavía andaba con caballos, pero aquel lo dejó todo. Se acercó al leproso, le abrazó al leproso y le besó. Una experiencia pues increíble, ¿no? Pensando que lo que hacía ese leproso se lo hacía Jesucristo. Y ahora vienen las palabras de Francisco en el Testamento. Las palabras de Francisco en el Testamento. San Francisco, ¿quién lo va a contar? Ahora va a contar esa experiencia. Y dice en su testamento, Francisco, bonito libro, el capítulo del testamento de San Francisco, siempre lo leemos. Dice que San Francisco comienza diciendo, cuando yo estaba en pecado, cuando yo estaba en el mundo, es una forma de decir, pues todavía no sabía dónde estaba parado. Cuando yo estaba en el mundo, estaba en pecado, se me hacía muy amargo ver los leprosos. Pero el Señor me llevó entre ellos, los traté con misericordia, y lo que antes se me hacía amargo, se me cambió en dulzura de alma y cuerpo. ¡Wow! Esto es fuerte. Lo que antes se me hacía amargo, imposible, lo que no podía afrontar de ninguna manera, el Señor me llevó entre ellos, entre los leprosos, les traté con misericordia, y lo que antes se me hacía amargo, se me cambió en dulzura de alma y cuerpo. O sea, una transformación increíble. Y a partir de ahí sí, ya había vencido todas sus crisis. En esas crisis profundas, en su proceso, haya madurado con esa experiencia profunda de Cristo en el abrazo y beso al leproso, y ahí sí va a comenzar ya a vivir el Evangelio, atendiendo a los leprosos. Luego se le van a pegar, se van a juntar a aquellos jóvenes suyos, también compañeros, que en un primer momento le juzgaban como un loco, cómo iba a besar a los leprosos, cómo iba a llevar esa vida, y comenzó a servir a los leprosos, y los que antes le trataban como loco, y la sociedad de Asís, ese loco, no, comenzaron a pensar, ese es el único cuerdo, el único que verdaderamente ha entendido las cosas, el único que verdaderamente es sabio, y comienzan a seguirle, y así se forma la primera fraternidad franciscana, con aquellos que siguiendo a San Francisco, al joven Francisco, pues se dedican a atender a los leprosos, etcétera. Y la vida de Ribotorto, toda esa vida de humildad, de pobreza, de entrega total a Jesucristo. O sea, que lo importante, hermano que me escuchas, es esa crisis, vencer esa crisis y vencerla de esa manera, afrontando, viviendo el Evangelio a fondo, en profundidad, abrazándose con aquella persona que le repugna, pero por amor a Jesucristo la abraza y le besa y se convierte en dulzura de alma y cuerpo. Tenemos ahí un ejemplo pues maravilloso para todos nosotros, para afrontar así la realidad. En los momentos difíciles, en la fraternidad nuestra franciscana, puede haber un hermano también que me resulta difícil, por lo que sea. Bueno, no voy a poner a dar muchos detalles, pero puede haber casos como en la familia, puede ser el esposo o la esposa, un enfermo, un hijo que ha nacido pues anormal, etcétera. Casos difíciles que todos vemos, o una pandemia que estamos ahora, casos difíciles que uno tiene que afrontar. Y uno dice, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Voy a despreciar al hermano? ¿Le voy a marginar? ¿O voy a hacer como hizo San Francisco, recordando las palabras de Jesús? Y si yo fuera él, porque también Jesucristo tiene esa otra frase famosa, ¿no? Jesucristo, la famosa frase en Mateo 7:12, especialmente en Lucas 6:31, traten a los demás como ustedes quisieran ser tratados si estuvieran en su lugar. Muchos dicen y decimos los biblistas, esa es la regla de oro, se dice. Trata tú a los demás como tú quisieras ser tratado si estuviera en su lugar. Algo así le vino a San Francisco del pensamiento también. Trata ese leproso como tú quisieras ser tratado si estuvieras tú en su lugar.
Y es cuando San Francisco pues se convierte de tal manera. Ese proceso es terrible. Y le abraza y le besa. Algo así tenemos que hacer nosotros también en los momentos difíciles. Todos vamos a tener momentos difíciles en la vida. Momentos difíciles, se nos hace amargo, etcétera. Digo, no, yo no puedo más con ese hermano. Se puede ser, digo, en la familia o en la sociedad. Afrontarlo con sentido de evangelio, vivir el evangelio, vivir todo eso. Ya poco a poco Francisco se le fue metiendo pues todo ese mundo del evangelio lentamente, porque no vivió muchos años, pero fue un proceso de vivencia hasta llegar a tener la llaga de Jesucristo. Se le llama el otro Cristo, el Cristo de la Edad Media, etcétera. Un Francisco pues un caso especial de cierta identificación con Cristo. O sea, nos está diciendo en verdad violentarnos, hacernos un esfuerzo en los momentos difíciles, pensando así evangélicamente, aprovechar nuestros conocimientos de la Biblia. Podéis decir como San Pablo también, aquí viene San Pablo, para mí la vida es Cristo, la vida es Cristo y la vida es Cristo. No hay nada que a mí me pueda apartar del amor de Cristo. Vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. No me avergüenzo del Evangelio. Entonces, hermano, ese pasaje es la cumbre. A partir de ahí, sí, a partir de ahí, ya Francisco todo se le hizo fácil. Una vez que has dado ese paso tan difícil, el más difícil de tu vida, lo has dado, lo has afrontado, lo has superado, te has abrazado con él, por Cristo, todo por Cristo, lo demás es camino sencillo, porque has superado lo penal. Que San Francisco nos inspire a todos los franciscanos. Yo tengo una experiencia muy franciscana desde los 11 años. Voy a terminar contando un poquito de mi vida, pues. A los 11 años entré yo al convento, con 11 años, a finales de agosto, y enseguida comenzamos allá en Anguciana, en España, muchachos, a preparar la novena de San Francisco. Como ahora estamos ya preparando la novena. Y ahí aprendí el canto de San Francisco, las huellas del caudillo, el canto de los terciarios franciscanos. Y en ese canto terciario, desde el niño, pues ya uno comprende, y los explicaron también, ¿no?, a San Francisco. Y llega uno a verdaderamente amar a San Francisco y tenerlo como un ideal. Y esa letra de San Francisco donde dice en red, las estrofas de las huellas del caudillo, en redes amorosas te viste prisionero, amor fue tu divisa, tu lema y tu ideal, incendio respirando, trazaste el fiel sendero que muestra a los amantes divino manantial. O sea, desde muchachos hemos vivido, pues ese era el canto antes y hasta ahora, que el canto que a mí más me gusta, donde verdaderamente pues te hacen entender que se trata de una experiencia profunda de amor a Cristo y en Cristo, en los hermanos y etcétera, de tal manera que no hay otro amor que se pueda comparar, no se pueda comparar. Ojalá que San Francisco de así nos ilumine, pues, y lo celebremos todos con alegría y podamos cantar con los terciarios. Vamos tras él, ¿no? Fieles terciarios, a Francisco seguir, y nosotros hermanos de la primera orden, pues seguir a San Francisco, ir a lo esencial del Evangelio. Esta parte es esencial del Evangelio. También otras formitas externas, como no, todo es bonito, y otros cantos también son bonitos, pero ir a lo esencial. Y lo esencial es identificarnos con Cristo, ver a Cristo presente en cada rostro humano. Cada rostro humano es una historia sagrada, es presencia de Cristo. Lo que hagan a uno de estos mis hermanos, a mí mismo me lo hacen, comenzando por casa, por la fraternidad, y bueno, ahí donde vivamos. Muchas gracias, hermanos. Ojalá que San Francisco nos bendiga a todos. Muchas gracias. Adelante. Adelante. Muy bien, gracias al Padre Goico que nos ha dado a conocer un poquito sobre la experiencia que ha tenido en su vida y cómo entiende, cómo interpreta él el beso al leproso, que ya nos ha citado justamente el Evangelio de Fray Mateo. Mori ya puede empezar. Y justamente ahorita me están diciendo, no, ya podemos empezar aquí, que tenemos ya al Padre Dante Manuel Villanueva Chávez, que nos va a compartir un poquito más. Ya hemos conocido a través del Padre Goico cómo Francisco reconoce en el leproso la cualidad del ser humano antes que la enfermedad.
y se reconoce a sí mismo como un enviado de Dios hacia la comunidad. Ahora Padre Dante nos va a hablar un poquito sobre Francisco y la fraternidad, cómo se va conociendo este carisma, este momento en el que nosotros compartimos y vivimos en las distintas parroquias y conventos que pertenecen a la provincia misionera de San Francisco Solano. Buenas noches, Padre Dante. Buenas noches. Bueno, entonces, queridos hermanos todos que me escuchan o participan de este momento de compartir este tema franciscano, me siento muy contento de poder compartir mis experiencias y lo que he aprendido yo en la vida franciscana desde que ingresé o desde que conocí a los hermanos. Bueno, el tema que se me está proponiendo es la fraternidad en San Francisco. Muy bien. Entonces, en primer lugar hay que decir que la fraternidad es un punto muy importante para nosotros porque está en el meollo del ser franciscano, en nuestra identidad, puesto que nosotros somos hermanos y menores, ese es nuestro carisma. Y como nuestro carisma, pues es lo más importante, ¿no? Porque es justamente lo que constituye nuestra forma de vida y por lo tanto nuestra identidad, nuestro ser cristianos, pero desde el punto de la espiritualidad franciscana. Muy bien. Ahora, Francisco en su época, hay que centrarnos en la época medieval, 1200 en adelante, fíjense, Francisco responde, después de su conversión y todo lo demás que él hace, para acercarse más y más a Dios y a Cristo, responde a las exigencias de aquella época. Él vio todo un mundo distinto a lo que él pensaba. Quién sabe, al inicio él participaba de todo ello, pero después se fue dando cuenta de que eso no puede ser, no le llenaba. Y poco a poco descubre a Cristo como el Señor, el Maestro, el hermano, en el único Padre Dios, que es el Padre de todos y de todo lo existente. Entonces, hermanos, y no solamente eso, sino entre los miembros de la Iglesia, digamos así, la familia de Dios. Entonces, cabe una sola actitud, el ser fraternos, pero una fraternidad o el ser fraternos en el amor, ¿no? Y en el amor que también conlleva a tener comprensión y ayuda, misericordia, etcétera, entre todos los que pretendemos vivir de esa manera. Sea una fraternidad universal, sea una fraternidad particular, sea un grupo humano, una comunidad. Bien. Francisco, por naturaleza, y me parece que saben un poco de esto ustedes, era pues afable, ¿no? Afable, ¿sí? Pero el encuentro con Cristo lo convierte a él en una persona que quiere vivir en caridad, en relación de caridad, ¿no? Y en una buena cualidad humana, por supuesto. Si tú no tienes esta cualidad, ¿cómo te puedes sentir humano si no tienes algo que es indispensable en tu desarrollo como persona, como ser humano? Bien. Por eso, y un poquito añadiendo a lo que decía el padre Goico antes, pues por el beso del leproso, él descubre la fraternidad cristiana ya y se hace amigo de los pobres y los enfermos. ¿Por qué? En el leproso, él descubre al hombre que se muestra así en su debilidad, en su condición humana, ¿no? En su debilidad, la enfermedad que tiene y todo aquello que puede significar enfermedad de cualquiera de nosotros, ¿no? Y debilidad también, porque es una condición humana propia de nuestro ser. Pero al mismo tiempo descubre ahí la presencia de Cristo, que se identifica con nosotros, ¿no? Como vemos en Mateo 25, el 31 al 46. Ese texto que siempre decimos al juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Muy bien, era leproso y me abrazaste, me aceptaste, me acogiste. Porque en aquel tiempo
La lepra era vista como una maldición. ¿Entendido? Nadie se acercaba. Entonces vean ustedes, y Francisco también era así, no se acercaba a un leproso, pero tuvo que enfrentar esa situación y en ese momento se trastornó totalmente su vida. Y lo dice él en el testamento, ¿no? Lo que me era amargo se me volvió dulzura. ¿Se dan cuenta ustedes? Una cosa pero fuerte, muy fuerte ocurrió en su vida a partir del verso del leproso. Habría que tener en cuenta lo que dice un escritor venezolano, ¿no? Dice así, a través de un librito muy, muy pequeño que se trata de Francisco Besa de América, me parece que se llama el título. Y en un momento dice así, Francisco, no te enojes si yo te digo esto. ¿Quién besó a quién? Porque el leproso, tú lo besaste y él siguió igual. Sin embargo, a ti se te cayeron las escamas de los ojos y pudiste ver un nuevo mundo, un nuevo día, etcétera, lleno de esperanza. Y es verdad, el leproso fue la causa de la conversión de Francisco. Y así, de esta forma, imagínense ustedes cuántas formas nos enviará el Señor para poder convertirnos a Él. Muy bien. Por eso, la relación entre los hermanos no podemos decir que es solamente una cuestión meramente humana, que es así también, ¿no? Uno es capaz de sociabilidad. Es gracia también, porque tú te puedes relacionar con todos los seres, no solamente las personas, sino también los otros seres, los animales, las plantas, los seres animados o inanimados, con todos. Y poder, si quieres, descubrir lo que Francisco descubrió, ¿no? La presencia de Dios, vivo y vivificante, que se ofrece simplemente por pura gracia. Ahora, Francisco también tiene otra experiencia, y es que justamente cuando comienzan a acercársele a él compañeros, él va a decir en su testamento, el Señor me dio hermanos. Entonces él ve a los hermanos como un don de Dios. Y es así, los llama hermanos porque Dios es el Padre de todos, el Padre creador. Y entonces cuando él ya tiene varios hermanos, simplemente con ellos crea su fraternidad. Y es así como se comienzan a llamar los hermanos pobres, en fin. Llegado el momento ya una cosa más, digamos, más fundamentada o más oficial, la orden de los hermanos menores. Entonces vean ustedes. Ahora, en la leyenda de los tres compañeros, se nos dice cómo Francisco y los hermanos tenían unas relaciones de amor, de caridad muy entrañable. Y sobre todo, pues, ¿por qué era esto? Porque eran capaces de dar la vida por su hermano, por su compañero. Y si alguien quería hacer daño a uno, ellos mismos se interponían para ellos recibir las ofensas, el daño, el maltrato, y así, digamos así, dar la vida por el hermano. En todo esto hay solamente una cosa fundamental. Cristo quiere vivir apasionadamente Francisco quiere vivir apasionadamente a Cristo. Y entonces él sabe que Jesús encarnó entre nosotros, ¿no es cierto? Y se hizo hermano de todos nosotros. Y siempre nos ha dado signos de amor, de muchas maneras, ¿no? Y él también se entregó por nosotros y murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, nosotros de alguna manera, en esa forma, ayudamos a la salvación de los hermanos, ¿no? Y todo esto es gracia, porque él ve que un hermano que llega a la fraternidad es gracia de parte de Dios. Ahora, la vida fraterna tiene sus exigencias, ¿no? Así es. Y la exigencia de los hermanos, de alguna manera, hace referencia a los hechos de los apóstoles, la primera comunidad cristiana. Entonces, los hermanos también tienen que vivir con un solo corazón y una sola alma, ¿no? Vivir en armonía, buscando vivir en eso, evitando las discusiones, riñas y todo aquello que pueda distanciar. Bueno,
ser respetuosos de las personas, de los bienes y de las opiniones, ¿no? Y por supuesto, en todas estas cosas que a veces nosotros decimos negativas, que en realidad son condicionamientos humanos que todos tenemos, hay que recordar las palabras de Pablo en Gálatas 6:2, que dice, pues, que llevar unos con otros las cargas, ¿entendido? Hay que llevar las cargas de los hermanos. Bueno, y hay que orar por todos, es decir, ayudarse mutuamente, hacerse favores, y en todo eso hay una cosa bien clara, hay que ser solidarios, y por supuesto hay que ser agradecidos, y tener siempre presente y practicar las obras de misericordia, porque en realidad eso es, ¿no? Y no solamente las obras de misericordia entre los hermanos nosotros, sino también fuera de la fraternidad. Y siempre recordando a aquellos que son más necesitados, no los pobres, los enfermos, los que sufren algún dolor o miseria de cualquier tipo, aquellos que no cuentan, aquellos que son excluidos, aquellos que son marginados. Todo esto Francisco lo resume, pues, en el modo de ser de una madre. Él dice, si una madre ama y cuida a su hijo carnal, con cuánta mayor diligencia debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual. Eso está en la segunda regla. Ahora, Tomás de Celano nos va a decir que en cierta oportunidad fue a vivir un hermano, ¿no? Que se separó de la fraternidad, quería estar aparte siempre, ¿no? Bueno, y por supuesto, estando aparte, tuvo que soportar muchas tentaciones de todo tipo. Y Francisco, por supuesto, lo corrigió, lo reprendió amablemente, haciéndole comprender que no debería de separarse de sus hermanos, porque justamente si caía, ¿quién lo iba a levantar? Por eso, entre todos nos ayudamos. Y se supone que si somos hermanos, tenemos que darnos la mano para ayudarnos. Si uno se cae, pues se le brinda la mano, se le da esperanza, se le da ánimo, de tal manera que así en la fraternidad todos podemos hacer esto y es una fraternidad pues dinámica, ¿no? Dinámica, en donde todos vivimos preocupados, solidarios, compartiendo, en comunión, siempre en comunión. Lo cual no quiere decir que seamos una fraternidad perfecta, pero eso sí, una fraternidad en donde se va desarrollando calidad humana y autenticidad. Nada de cosas ficticias, engañosas, falsas, tramposas, hipocresías. No, no, no. La realidad. Y la realidad es lo que somos, aportamos a la fraternidad, ¿no? Incluso puede haber de todo, situaciones de dificultad, de tensiones, pero lo más importante es que todos buscamos siempre cómo superar ello o cómo buscar un nuevo día en la gracia de la misericordia del Señor, que también está expresada en la gracia y misericordia de los hermanos. Todo esto, queridos hermanos, no se puede vivir solamente desde el punto de vista de la carne, o si quieren de lo humano simplemente. Hay algo más que nos motiva a ello, y es la fe. Así es. Justamente por la fe que tenemos, es que podemos vivir esto, porque ella es el motor que nos indica, hay signos de esperanza, es posible vivir de otra manera, y uno todo esto lo busca pues en la relación con el Señor. Por eso la fe nos motiva también a acercarnos a Dios siempre, a clamar unos por otros, no solamente a buscar una cuestión meramente egoísta, yo rezo por mí y mi familia y mis amigos, mis interesados, no, 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 por todos. Y al decir todos, también hay que rezar por aquellos que pues nosotros en nuestro lenguaje tan, digamos, tan corto, podemos decir a veces nuestros enemigos, ¿no? Deberíamos de ser aquellas personas las cuales no las podemos entender, no nos podemos comprender, nos es difícil la relación, porque de eso hay bastante. No podemos decir que no nos engañemos. Donde vayamos siempre encontramos gente de todo tipo, y si no hay gente de todo tipo, nosotros ya somos distintos, porque cada uno tiene su carácter, su modo de ser, su temperamento, tiene sus grandezas y sus miserias, tenemos de todo, ¿entendido? De todo.
Y ese de todo lo que a veces dificulta las buenas relaciones en la fraternidad. Y no hay que escandalizarse, porque esa es nuestra vida humana. Tenemos que aceptar nuestra humanidad, así como Cristo, que cuando vino entre nosotros hizo verdadero hombre. Y si ustedes ven los textos de los evangelistas, Mateo, Lucas y Marcos sobre todo, vemos cómo se presenta a Jesús como un hombre auténtico, ¿no? A veces grita, a veces clama, a veces dice una cosa, se compadece, llora y muere. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí vemos un Jesús que ha asumido nuestra condición humana sin dejar de lado alguna cosa que él podría decir, como yo soy Dios, eso me hace daño. No, no, no. Él asume porque se abajó, dice el texto a los filipenses, se abajó totalmente y se hizo plenamente un ser humano. Por eso no tenemos por qué avergonzarnos. Hay que asumir nuestro ser humano y siempre buscar la calidad de vida. No, que no quiere decir ser perfectos. Aquí en la tierra nunca vamos a ser perfectos. La plenitud la encontraremos cuando encontremos cara a cara al Señor. Aquí todos nos ayudamos, ¿no? Todos hacemos lo posible para siempre construir el reino de Dios. Por eso en el centro de la fraternidad tiene que estar Jesús, que es el pastor y guardián de nuestras almas. ¿Ven? Ahora, Él dio la vida por nosotros. Nosotros tenemos que dar la vida por los hermanos, al ejemplo que nos ha dejado el Señor. Por eso, como los hermanos buscaban siempre el modo de santificarse bajo la mirada de Dios, ¿no? Cómo dar testimonio de que vivían, pues, su condición humana en una forma, digamos, animosa, llena de esperanza, compasión, con todos los elementos que son propios de nuestra condición humana, sin sentirse menos, pero al mismo tiempo buscaban la misericordia de Dios, ¿no? Y eran capaces, pues, de acusarse también, ¿no? De decir, perdón, disculpen, me equivoqué, fallé. Entonces ahí el mismo Francisco también anima en este sentido, ¿no? Que si los hermanos tienen sus fallas, que no se murmuren, ni se critiquen, ni se hable mal del hermano, sino más bien se rece por ese hermano. En todo caso, que hay una visión más positiva, ¿no? Porque con criticar y murmurar no se logra nada. No se logra nada. De la otra manera sí, ¿no? Se le alienta al hermano, se le da un nuevo día tal vez. Quién sabe, hasta podemos estarle dando un poquito de paz a su alma, ¿no? O si no, un poquito de alegría en medio de su tristeza. ¿Ya ven ustedes cómo podemos salvar? Claro, eso cuesta, ¿no? Cuesta mucho, porque a veces nosotros esperamos a decir, cuando se porte bien, ahí lo voy a tratar bien. No, no hay que esperar. Yo creo que Dios no espera eso de nosotros, ¿no? Más bien Él está a nuestro lado. Estemos bien, mal, en cualquier condición, Él está ahí presente, está con nosotros. Y si Él, que es misericordioso y tiene mucha paciencia, ¿cómo nosotros no vamos a tener las mismas condiciones de un hermano? De tener así paciencia y una y mil veces disculparlo, perdonarlo, ¿no? Repito, seguimos solo lo que Jesús nos ha manifestado de su Padre. Lo que mismo le dice a Felipe, ¿no? Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que no me ves y no conoces, Felipe, no me conoces. ¿Se dan cuenta? Quien me ve a mí ha visto al Padre, Felipe. O sea, si nosotros también decimos que creemos en Jesús y vivimos a Jesús, de alguna manera estamos transmitiendo nuestro modo de creer en ese Padre que Francisco descubrió como todo bien, sumo bien, bien total, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso suena muy bien en palabras. El problema es vivir. Siempre las palabras son palabras. El problema es vivir. Y San Francisco en eso, él no era hombre de palabras, por eso nunca escribió un tratado de nada, más es su testimonio. De tal manera que los hermanos, cuando dan testimonio de su padre Francisco, ¿qué van a decir? Llevaba a Cristo en las manos, en la boca, en sus ojos, todo su cuerpo hablaba de Cristo. Y San Buenaventura, un hermano que llegó a ser ministro y después cardenal de la Iglesia, por los años 260 más o menos, 1260, va a decir, estaba
totalmente cristificado. ¿Sí? Bueno, pues, si nosotros realmente llegamos a esa gracia que el Señor nos puede regalar, porque no solamente es una lucha nuestra, es unida a la voluntad de Dios, entonces podemos, quién sabe, ir en esa línea, dar un buen testimonio de lo que pretendemos vivir. Bien. El espíritu fraternal que manifestaba efusivamente entre ellos era muy evidente, pues. Con estrecho lazo los unía en la caridad, ¿no? El afecto espiritual, capaz de crear una auténtica fraternidad. Por eso se daban abrazos castos, ¿no? Conversaban y reían juntos, expansivos, bondadosos, atentos, afables, pacíficos, unánimes en el ideal, prontos e incansables a prestarse servicios. Con mutua comprensión y cordialidad también, ¿no? Como hijos de una misma madre. Así es. Ese era el modo de querer de Francisco para sus hermanos, ¿no? Y los exhortaba, pues, para que donde se encuentren, deberían manifestarse siempre con respeto y aprecio espiritual, excluyendo toda murmuración y negligencia, es decir, dar un buen testimonio, dar un buen testimonio. Por eso Francisco, a pesar de todo lo que veía ahí en su época, no ha sido capaz de terminar como los grupos heréticos de aquella época, que se iban contra la iglesia, que condenaban al obispo, que no querían escuchar la misa de un sacerdote, menos confesarse porque decían que eran pecadores, que criticaban todo y no. Francisco no va a decir nada, no porque no quisiera, como quien dice, para tapar, no es eso, sino que en lugar de tener esa visión, él era distinto. Su testimonio era simplemente eso, su conducta, su comportarse, su testimoniar en su vida, una nueva forma de ser cristiano, una nueva forma de ser de calidad humana, que es mejor que estar criticando, porque a veces se critica tanto y al final se aumenta más el problema. En cambio, de esta manera, como quien dice, ¿no? El ejemplo arrastra. Y por eso, realmente es increíble cómo cuando Francisco empieza silenciosamente esa nueva vida, rápido comienza a tener hermanos al por mayor, ¿entendido? En poco tiempo ya eran 3.000 hermanos, y hombres, mujeres, niños, todo tipo de personas tenía lugar en la fraternidad. Él acogía a todos, ¿no? Ricos, pobres, santos, pecadores, intelectuales, ignorantes, campesinos, nobles, todo tipo de gente podía ingresar a la fraternidad. Se le acogía, porque al final él hacía el discernimiento en el Espíritu del Señor. Y era capaz de descubrir si es que algún hermano pues no tenía vocación. Y no era para maltratarlo ni para considerarlo Judas, sino simplemente que busque el lugar que le corresponde en el plan salvífico de Dios. La cosa va en una línea más positiva, porque a veces vemos situaciones muy tristes, ¿no? En donde si uno ya se retira del seminario o de seguir la vida religiosa, ya se le ve como Judas. No puede ser, no puede ser. Dios no te obliga. Libremente, si quieres, listo, ¿no? Y cuando tú has venido, has dicho, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pensaste que esa era la voluntad del Señor. Muy bien, pero llega el momento, si cambias de orientación, no quiere decir que le dices no a Dios, no, sino que estás siendo honesto. Y sigues al Señor en otro ambiente donde puedas realmente sentirte bien contigo mismo y con el Señor. Y no hay ninguna cosa mala, porque estás obrando también muy bien, ¿no? Con total libertad y con una buena disposición, de que lo que haces es algo auténtico y no engañoso, ni hipócrita, ni mucho menos de otra situación, ¿no? Y mucho menos doble vida, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, también es importante que Francisco pues tiene atenciones
y ayuda a los hermanos, ¿no? Donde quiera que estén, dice, préstense servicios y mutuamente, con toda confianza, manifiesten necesidades unos a otros. Eso es importante. Si nosotros vamos a ser hermanos en la fe en Cristo, en el ideal de ser hermanos y menores, pues tiene que haber elementos de confianza. No basta decir, estoy cumpliendo las normas, estoy cumpliendo leyes. No, no, no. Los elementos de confianza te hacen vivir con toda naturalidad y libertad, con alegría, con gozo y satisfacción. Porque si uno solamente se somete como que dice, a cumplimientos, en realidad se está poniendo un yugo que llegado el momento se va a querer quitarlo con fuerza. O si no, va a vivir una triste vida religiosa, ¿no? Y tantas cosas negativas. Mejor no. Por eso hay que fomentar siempre las relaciones de confianza, ¿no? Confianza para todo. De tal manera que uno se sienta bien, siendo lo que es en la presencia del Señor. Por eso Francisco va a decir, el hombre es tanto cuanto es ante Dios y no más. Así es. Lo que somos ante Dios, eso somos, esa es nuestra verdad. Ya podemos fingir, engañarnos mutuamente, pero ante Dios las cosas caen, ¿no? Y como decía Gamaliel, en los Hechos de los Apóstoles, lo que es de Dios sigue, lo que no es terminará. ¿Entendido? Y el mismo Cristo lo dice, ¿no? Dice él, muchos son llamados, pocos los escogidos. Y eso se va a cumplir siempre. Ahora nosotros tenemos que simplemente, si decimos que queremos seguir a Cristo, simplemente nos esforzamos por vivir eso, ¿no? Sin pretensiones, simplemente vivir en la lucha diaria, en la esperanza cierta que el Señor nos brinda misericordiosamente y todos los días ser agradecidos en la oración. Porque si somos por Él, con Él y en Él. Es decir, con Cristo, pero al mismo tiempo por la acción misericordiosa del Padre Dios. Ahora, el amor al prójimo se basa pues en Cristo, así es. Francisco trata de cultivar esto, ¿no? Los sentimientos naturales que todos poseemos en el corazón bastaban justamente para hacer del hermano que todas las criaturas, por amor a Cristo, se hermanen con nosotros. Por eso Francisco se siente hermano, por una parte, digamos, natural, ¿no? Porque uno tiene afinidad con las personas, pero también tiene, digamos, cierta afinidad con los animales, las plantas, con todo, porque uno se maravilla de lo que ve. Pero no basta también lo natural. Tenemos que descubrir, ahí está la presencia de Dios en el cristocentrismo que se nos ofrece. Cristo es el principio y el fin de todo lo creado. Cristo es, digamos así, la plenitud de lo que Dios ha creado entre nosotros. Por eso, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Ahora, aunque siempre Francisco se expresaba generosamente para todos los hombres, ¿no? Pero él también tenía, pues, sus exquisiteces, vamos a decir, ¿no? Así es. Si bien es cierto que a todos trataba por igual, sin embargo, tenía particularidades. Pero la particularidad no es simplemente engreimientos o cosas raras, sino que él veía que los pobres, los enfermos, los pecadores y los enemigos son las personas a las que se les tiene que dar un especial trato en el amor, porque justamente lo necesitan. Un pobre, ¿cómo no va a necesitar, no? Siempre necesita un aliento para sentirse bien, para ayudarlo a no ser despreciado por aquellos que pueden tener más o de alguna manera, ¿no? Los dejan de lado, los marginan. Entonces hay que hacerlo sentir que ante Dios también vale. Un enfermo, por su misma situación, hay que brindarle todas las atenciones necesarias porque él está necesitado, ¿no? Desde el punto de vista de la enfermedad. Entonces ya no es igual como cualquier otro hermano que puede valerse bajo todo aspecto.
Un pecador también igual, ¿no? Hay que pensar qué es lo que se pensaba en aquel tiempo de un pecador, ¿no? Se dan cuenta. Y por último también los enemigos, ¿no? Los cuales a veces ya no se les quiere ver, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues miren, las cosas son distintas. Y Jesús es el que le ha enseñado todo esto, ¿no? Porque Él al final se entregó por todos, no hizo particularidades con nadie. Y para que se vea que Él era fiel a sus intenciones, ¿ah? Estando en la cruz, al ladrón le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Bien. Francisco pues recomendaba todo esto siguiendo el ejemplo del Señor y de su Madre bendita, ¿no? Bueno, en los enfermos y todos estos se contempla los dolores y todo aquello que Jesús cargó por nuestros pecados. Ya, muy bien. Entonces, también el servicio, y ya con eso ya voy a acabar. El servicio para todos, ¿no? El servicio que se realiza es hacer el bien a los demás. Un servicio humilde y compasivo, generoso, ¿no? Abierto, sin tacañería, con toda generosidad, ¿no? De tal manera que uno se sienta contento de lo que recibe y al final sienta que a través de ello también está la misericordia del Señor, la gracia de Dios, que viene al auxilio de otra persona, ¿no? Entonces uno puede descubrir ahí siempre el actuar del Señor. Y el actuar del Señor no es tacaño, es amplio, generoso, colmado. Ya dice la palabra del Señor, vengan, lleven en balde leche, miel, en fin, todo gratis. Manifestaba compasión y cariño para los que habían afligidos, ¿no? Algún sufrimiento corporal. Entonces su caridad era pues muy amplia. Bueno. Y hay que evitar, Francisco recomienda eso, hay que evitar las disputas, contiendas, el juzgar a los demás, más bien hay que ser mansos, pacíficos y sencillos, llenos de bondad y humildad, y que se hable modestamente a todos según convenga. Pareciera aquí que a veces hay que sufrir, ¿no? Aceptar las injusticias, todo eso. Bueno, en realidad es también tener una perspectiva distinta de aquel que solamente hace cosas negativas, ¿no? Entonces, aquí pues recordar lo que el Señor dice, ¿no? También Jesús, porque Él es el punto de referencia, ¿no? Si te dan una bofetada en una mejilla, presenta la otra. Y es lo que el Señor mismo nos ha enseñado, ¿no? Cuando lo van a coger, simplemente le dice a Judas, con un beso, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y estando en el juicio que le hicieron, no dice nada. No dice nada. Y al final soporta todo ese vía cruz hasta morir en la cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces, allí va para nosotros un ejemplo muy grande que a veces no lo entendemos y que rápidamente, según nuestro modo de ser, queremos reclamar la justicia, la venganza, el desquite, ¿no? Y ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús mismo nos dice, se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo. ¿Ven ustedes? Entonces, todo es una visión antigua. Jesús nos trae toda una visión nueva de cómo se debe vivir ese ser ligado a Dios y también ser ligado a Él mismo. Y Él va a decir, en esto lo reconocerán, en que se ama. Y Francisco, simplemente por querer vivir a Cristo, nos ha dejado ese ejemplo, ¿no? En su persona, y mientras estuvo entre nosotros, ha tenido que ir a trabajar duramente, porque las cosas no han sido fáciles. Pero como Él era un hombre de temple, era un hombre que estaba apasionado por esto que el Señor había suscitado en su persona y a su alrededor, se entregó totalmente y por eso la Iglesia ha sabido considerarlo pues casi el único, ¿no? El otro Cristo, ¿no? Y los pintores lo pintan la mitad Cristo, la mitad el rostro de Francisco. Vean ustedes,
Y no es simplemente para enorgullecernos, sino para dar gracias al Señor que en medio de tantas situaciones siempre triunfa su bondad, su misericordia, su gracia. Y eso es lo que yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, tenemos que seguir promoviendo. Y ustedes que están en las parroquias, ojalá que beban mucho de la espiritualidad franciscana, que no es otra cosa que la espiritualidad del evangelio, evangélica, cristiana, etcétera, y la manifiesten ampliamente, ¿no? Con mucha paciencia, con mucha entrega, pero sobre todo con mucha pasión. Y así poder dar los mejores frutos de lo que ustedes pretenden ser en el consejo parroquial, ¿no? Que no solamente es una función, no, sino que también es algo que les exige un compromiso, que significa un testimonio, no solo de palabra, sino un testimonio en sus vidas. Bueno, muchas gracias y eso es todo. Muchísimas gracias, Padre Dante. Ciertamente nos queda corto el tiempo porque la experiencia que nos está comentando el Padre, acumulada ya en los años, en las barbas y en las canas, nos acompañan ahora y siempre. Ojalá se pueda tener otro momento para compartir con él. De acá estaba revisando, Padre, le mandan muchos saludos y muy contentos de verlo desde Chiclayo, Trujillo, Arequipa. Entonces, nada, queridos hermanos, recordemos lo que nos dijo el Padre justamente en esta charla. La vivencia del carisma franciscano se hace a través de la caridad y la libertad, ¿no? Y la relación con Dios a través de una oración libre, una oración marcada desde la necesidad de encontrarse con Él más que la necesidad de que Él nos dé. Y justamente para hablar un poquito más de la actualización del beso del leproso y la fraternidad, tenemos como invitado desde la fraternidad de Ica a nuestro hermano Fray Antonio Saldaña, que él se va a conectar ahorita mismo para darnos esta visión actualizada de lo que nos ha compartido tanto Padre Antonio Goicoechea como Padre Dante Villanueva. Muchísimas gracias, Padre Dante, y que Dios lo bendiga y le dé la salud que necesita. Gracias. Buenas noches a todos y felicidades. Somos familia franciscana, sembradora de fraternidad, y la Virgen María es nuestra madre, que siempre nos guarda en su amor. Hemos de amar a todos. Lo voy a acá le faltó, pues, Fray Dante de Copa. Fray Dante Villanueva. ¿Vas a copiar o no así? Lo voy a volver a tirar ahí los Fray Dante de Copa. Pero tú tienes que hacerlo. Sí, sí. Fray Miguel, apague su micrófono. No. Lo voy a hacer. Fray Miguel, apague su micrófono. Ya apagó. Ya está. Paz y bien, queridos hermanos, que nos están ahora siguiendo por estas redes. Pues bien, tratar de sintetizar en la actualidad todo lo que hemos escuchado de parte de nuestros venerables hermanos Goico y Dante, pues primeramente entender una cosa, que el letrerito
que el primer letrerito que sale, que es el nombre del tema, ¿no? Las relaciones humanas más fraternas, cómo ser fraternos ahora, ¿no? Lo que debe salir el título en este momento. Pues, evidentemente que ser fraternos en la actualidad, ahí el punto, ¿no? Tendremos que profundizar básicamente en lo que nos sostiene y cuál es la base de nuestra humanidad, porque somos humanos, las relaciones son humanas, pero el hecho de la fe le da realmente una trascendencia a todo lo que podamos experimentar, a toda la clase de convivencias que podamos tener. Y entonces, la fe lo que nos hace interpretar lo que nos sucede, no simplemente como una cosa humana, y lo que Francisco de Asís lo vio así, no interpretarlo solamente como algo humano, sino como un designio de Dios, como un proyecto de Dios. Y entonces, uno de los primeros retos ahora, pues, es justamente cuál es el reto de Dios, que tenemos que descubrirlo, y que ese descubrir entra dentro de ese proceso que tanto ha hablado Goico y también ha hablado Dante. Entonces, no son puras casualidades lo que acontece, no son puras casualidades. Y por lo tanto, no es casualidad que encontremos a tal o cual persona en el trabajo, en el estudio, que lo tengamos como compañeros, que estemos conviviendo con papá, mamá o algún otro pariente, sino que todo cuenta para Dios y todo debe contar para ti y para mí también con relación a Dios. Entonces es el cristocentrismo. Dios está al centro de nuestra vida. Entonces va a encontrarse sentido a las cosas que nos suceden, no echándole la culpa a Dios ni tampoco justificando lo nuestro, sino como una manifestación de lo que Dios quiere de mí, de lo que Dios quiere de mí. ¿Y cómo voy a responder ante ello? Entonces, si tienen allí la diapositiva, pues vamos a ver la cuarta diapositiva. Y en la cuarta diapositiva nos habla del sustento de todo lo que es la presencia de Dios entre los hombres, el amor de Dios. Ahora, amar evidentemente es una ley humana, pues tan cierta como la gravedad, pero el problema está para vivirla en plenitud. Entonces, tenemos que amar, conjugar el verbo amar, amarme, amarte, amarnos, conjurar el verbo amar. Y es ahora lo que es un reto. ¿Por qué? Porque como que nos hemos aislado y como que también ayer éramos muy individualistas y ojalá que mañana no seamos tan egoístas y podamos pues conjugar el verbo amar. Amarme, ¿cómo me quiero yo? Amarte y amarnos. Y entonces aprender a usar
el verbo para amar a las personas y amar también las cosas, como las amó Francisco de Asís. Estamos en un tiempo en el cual se nos reta también a reutilizar, a reciclar, pero no solamente las cosas que tenemos en casa, que no sabemos qué hacer con ellas, sino reusar y reciclar también nuestra propia vida, nuestra propia vida, pero sin utilizar a las personas, sin utilizar a las personas. La siguiente diapositiva dice saber valorar a los demás, ¿no? Saber valorar a los demás. Es decir, de dejar de ser un número o simplemente pues una tablet o algo de computación, pues de dejar de ser una cosa o un objeto como persona. ¿Cuánto vales como persona? No porque lo haces, no por lo que haces, sino por lo que eres. Entonces, Francisco continuamente nos muestra ese valor a la persona, ese valor a la persona, más allá de lo que pueda aparecer. Y entonces considera como a la persona como una, pues, amabilidad objetiva, no lo que a mí se me ocurra, sin prejuicios, sino objetiva, clara y precisa. Entonces, yo valoro al otro, yo amo al otro, porque hay en él, y entonces el objetivo es esa persona, y esa persona digna de ser amada, una persona digna de ser amada, pues marginarla, sino al contrario. Y no estoy hablando de inclusión simple y llanamente, sino estoy hablando de, básicamente, pues, porque es una persona creada y llamada por Dios. Creada y llamada por Dios. Y entonces, esto va por encima de lo que yo pueda hacer. Porque puedo estar incluso en total desacuerdo con su manera de obrar, pero lo que él haga puede hasta llegar a ofuscarme, molestarme, pero en realidad la persona no debe de ser rechazada, no se debe de cobijar en nuestro corazón sentimientos de, pues, venganza, de cólera, de rabia, de querérmela descobrar con esa persona. Francisco de Asís tuvo, pues, mucho cuidado con ello, y ahora también nos pide mucho cuidado con ello. Pues es importante que también entendamos la siguiente diapositiva, la diferencia que debe haber entre juzgar a una persona y juzgar su acción. Estamos en tiempos en los cuales, pues, fácilmente juzgamos a los demás. Y, por lo tanto, si veo a alguien que está robando un dinero de otra persona, puedo juzgar que realmente esta, pues, acción es moralmente errónea, pero no puedo juzgar a la persona. Juzgar la responsabilidad humana es tarea de Dios, no mía. Es tarea de Dios, no mía. Y por lo tanto, pues, si no pudiéramos juzgar cuando una acción es correcta o equivocada, eso supondría el fin de una moralidad objetiva. No podemos estar tampoco de acuerdo con la idea de que no existan cosas equivocadas,
y cosas correctas, que todo depende de la manera como cada cual se plantee las cosas, ¿no? Pero sí juzgar acerca de la responsabilidad del otro, pues puede resultar un juzgar a ser Dios. Y en eso estamos muy propensos ahora, con todo lo que sucede a nuestro alrededor, en juzgar a ser Dios. La siguiente diapositiva dice, pues, ser comprendidos y amados. Continuamente rezamos en la oración de la paz en nuestras parroquias y en todo lugar, que no busque yo ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, etc. Y muriendo se resucita la vida eterna. Evidentemente, quien es comprendido y quien es amado crecerá como persona. Pero quien es rechazado morirá en la celda de su confinamiento solitario. Y quien es rechazado continuamente estará en su corazón, pues latiendo la cólera, el rencor del por qué lo trataron así. Y esto no ayuda a nuestras relaciones evidentemente fraternas. Porque para comprender a las personas hay que procurar, uno, escuchar. El Papa muchos está ahora utilizando que nuestra cultura es una cultura líquida, todo así pasa de largo, ¿no? No hay, nada se queda, ¿no? Una cultura líquida que también hace que cada cual esté con su rollo y no escuche a los demás. Y para escuchar necesitamos hacer un espacio dentro de nosotros en el cual nos olvidamos de las cosas que podamos tener para que el otro pueda entrar en mí. ¿No? Y tengo que propiciar que también el otro haga un espacio en sí para que me deje entrar. Que no es una invasión de su ser, sino es una combinación de dos espacios sin invadirnos nuestros propios espacios. Entonces, hay que procurar escucharnos incluso hasta lo que no nos digan. Esa es una escucha trascendente que va más allá de decir, bueno, habla, como muchas veces decimos, ¿no? Ya, ¿quieres hablar? Habla. Y ahí me siento, pero como quien se pone dos tapones en el oído, o como quien está con el celular ahí, ¿ya terminaste de hablar? ¿No? Por eso se nos decía que difícil es ahora la cultura actual de los jóvenes y de todas las personas, porque no es solamente una etapa de la vida, sea adolescente, sea joven, sino sea adulto, que están con el celular, ¿no? Para arriba y para abajo, y no sabemos si nos están escuchando o están en otra nota. Entonces, pues, escuchar, que es importantísimo para que la persona realmente salga de esa soledad que le hace sentirse totalmente ya, pues, vacía de sí. ¿Yo qué hago acá? No tengo nada que hacer, ¿no? Y eso sucede también en nuestros grupos. Y eso sucede con muchas personas ahora a nuestro alrededor. ¿Ah? Entonces, la siguiente también dice sembrar. En la lectura de anteayer justamente decía de que el hombre siembra, riega, pero es Dios quien hace crecer y recoge los frutos. Es Dios quien hace crecer y recoge los frutos. Entonces, sembrar, plantar con fe, con amor y con esperanza. Pero
sin la menor presunción de querer cosechar los frutos de las semillas. ¿Ah? Cumplo con sembrar, cumplo con regar también. No consiste en decir a mis queridos frailes, no consiste en decir, bueno, yo terminé mi tarea porque ya fui maestro de, entonces ahora ya veré el otro que se las encargue, que se las arregle. No, señor. No. Porque es un proceso en el cual tenemos que estar de la mano. Y también nuestros hermanos laicos también, ¿no? Cuando están en una tarea en los grupos, ¿no? Bueno, ya fui coordinador, ya estoy cansado, agotado, ya dejo todo, ya mejor me quedo ahí. Pues no. Y yo dejé al grupo de esta manera, yo dejé al grupo de otra, etcétera, y ahora mira lo que han hecho, mira lo que está sucediendo. Entonces, somos enviados a sembrar, no a recolectar, no a cosechar. Y estamos sembrados también dentro de esta, pues, presencia de Dios, que Él es el que cosecha, ¿no? La canción de San Francisco Solano, la última que, compuso el padre Daniel Córdoba, de digna memoria, decía, ara y siembra, ¿no es cierto? Y entonces, nosotros recogemos hoy los frutos, pero de las semillas que otros plantaron. Tanto en los grupos y mucho más como franciscanos, estamos muchas veces viviendo mucho del pasado, ¿no? Lo que los frailes anteriores hicieron. Pero esperamos que mañana, pues otros recogerán los frutos de las semillas que nosotros hemos plantado. En la siguiente diapositiva dice, ser generoso en los elogios. Es decir, el elogiar es un arte, que no es cuestión de sobornar, ni sobar, ni de tampoco de ponerse en una actitud de estar pasando la franela. Hay que elogiar lo que merece ser elogiado, es decir, aquello en lo que el otro tiene mérito, y en lo que ha puesto esfuerzo. Y debemos ser cautelosos en la crítica, evidentemente. Es importante que descubramos algunos motivos de elogio en lo que los demás son o hacen, para que nuestras relaciones no se conviertan simple y llanamente un dime y direte en el cual salen muchos trapos personales a la luz y resulta un enfrentamiento. Por eso a la cual tenemos que aprender a mantener la calma y ser paciente. Es decir, mantenerse sereno, no perder la calma, mantenerse sereno. Este es todo un trabajo de todos los días, porque hay muchas cosas que realmente nos cuesta poder manejar dentro de nuestro sistema propiamente, pues hasta neurológico, el aspecto de estar serenos. ¿Cómo voy a estar tranquilo si fíjate lo que ha hecho este desgraciado? ¿Cómo voy a estar tranquilo si fíjate lo que me han dicho? ¿Cómo voy a estar tranquilo si fíjate cómo me han dicho las cosas? ¿No? Me saca de quicio. Me sacan de quicio cada rato, ¿no? Y entonces, algunos ya no podemos ya sacarnos los pelos porque ya no hay, pero de repente, pues, da ganas de voltearse y decir, ya váyanse a la porra, pues ya, ¿qué se va a hacer? De tal manera de que mantener la calma, estar sereno, es decir, tener una personalidad ecuánime. A mí una amiga y un amigo doctor, pero que a la vez también eran de un grupo católico, me dijeron, bueno, Antonio, te vamos a dar
una práctica de lo que puedes hacer cuando te enfrentas a situaciones en las que no te las esperas nunca. Tú tranquilamente, pues, no se trata de cerrar los ojos, sino respira, mantén el aire y luego lo botas suavemente. Y este ejercicio de respirar, bueno, yo respiro más porque tengo mi naricita más grande, respiro más, entonces tomo más aire, exhalo. Y eso lo hago 3 veces, ¿no? Algunos decían, si tienes agua, toma 3 sorbos de agua y eso te va a tranquilizar. De tal manera de que va a hacer de que tengas tiempo para los demás, de no mostrar tu enfado y de no mostrar tu cansancio. ¿Por qué? Porque ya se nos dice, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Entonces, es importante esto. También hay una caridad fraterna, de tal manera de que no ser extremadamente permisivos, lo que se llama ahora, ¿no? Sino, tenemos que tener un corazón compasivo, sí, pero un corazón compasivo que recibe a la persona que ha errado, que le hace ver sus errores, y también una lectura decía, la de ayer creo, si no me equivoco, decía pues claramente que si tú ves que el otro ha errado, le llamas la atención y no se corrige, pues entonces, o tú no lo corriges, perdón, la primera dice, no, tú no lo corriges, entonces el otro se irá al demonio, pero tú también, a ti se te tomará cuenta. Pero si le hablas, lo corriges y no te hace caso, entonces, bueno, el otro de todas maneras irá al demonio, pero tú sí, entonces, pues Dios lo tomará en cuenta. El que hayas sido consecuente contigo mismo y que hayas podido realmente, pues, no simplemente llevar la fiesta en paz, como se dice ahora, ¿no? No simplemente, pues, mantener un clima, no, yo lo hago para mantener un clima de paz. Mejor no digo nada, mejor me callo la boca. No, no es cuestión de eso, porque esto puede tornarse cobardía. Entonces, no tener miedo a reconocer ni el propio error, ni tampoco a dar marcha atrás. Errar y reconocer el error es una conquista, y tómenlo así, como una conquista. Errar y perseverar en el error es una derrota. Luego la siguiente, y voy a avanzar lo más rápido que pueda, la siguiente dice, emplear la bondad, la mansedumbre y el perdón. Emplear la bondad, la mansedumbre y el perdón. Porque amor, misericordia y perdón, igual. Entonces, lo que no se consigue con un exceso de bondad, mucho menos se va a conseguir con un exceso de severidad. Porque a veces nos vamos a los dos polos, ¿no? No hay que ser bueno, ten en cuenta que todavía recién ha llegado, ten en cuenta que no sabe nada, ten en cuenta que eso puede ser muy permisivo, ¿no? Demasiado tolerante. Pero tampoco irse al otro extremo en el cual se dice, no, la ley manda, el artículo tal de la Constitución dice esto, el artículo tal dice el otro, el artículo de nuestro reglamento dice el otro. No. El amor, la bondad, el perdón, la mansedumbre son los valores que van a dar la capacidad de conseguir que el malo se haga bueno. Que el malo se haga bueno. Y que el bueno cada vez sea mejor. Una vez me quisieron traer al colegio donde estaba un profesor, pues, que era bien fregado en todos los colegios.
Y yo dije, no, pues, ya tengo bastantes dificultades como para que tú me aumentes uno más. Me dice, pero usted tiene la oportunidad de convertirlo. Le digo, ¿tú qué cosa crees? ¿Que el colegio es correccional? ¿Qué cosa es? ¿Ah? No, señor. Tampoco no pasarse a ese extremo. Una de las últimas, cultivar el arte del diálogo. Es un arte. El diálogo es un intercambio, es un encuentro. ¿Ah? De corazón a corazón. Y por lo tanto, pues, el mejor consejero es el que mejor sabe escuchar. Entonces, estas son una comunicación cuya finalidad es el descubrimiento de una verdad importante para el crecimiento personal y para la vida de los individuos que dialogan. Entonces, no negar la comunicación, no decir, no te voy a escuchar, no quiero escucharte, cállate y me pongo 2 tapones acá, ¿no? Y algunos se ponen por todos lados, porque por todos lados no quieren escuchar nada, no quieren hacer nada, se tapan todos los huecos que tienen. Entonces, la cuestión está en que el diálogo, a veces algunos lo ven como una debilidad. No, es que si dialogo con él me va a convencer. No, lo que pasa es que tienes miedo de encontrarte con tu verdad. Y el diálogo debe llevar a eso, a encontrarse cada uno con su verdad. El penúltimo que dice evitar las contestaciones farisaicas. Estamos en el tiempo de los fariseos a rabiar, ¿no? Entonces, es decir, criticar las ideas de los demás, condenar los errores que otros cometen, ¿no? Y es fácil caer en esta actitud farisaica. Fácilmente se condena a los demás, fácilmente se dice, no, tú estás equivocado, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? El criticar a los demás, peor todavía, porque a veces es una manera muy graciosa para quien conoce a las personas, pues, y poco decente, de elogiarse a uno mismo, ¿no? Por consiguiente, si cada cual barre el trozo de calle que le corresponde a su casa, toda la ciudad estaría limpia. Pero si cada uno corrige sus propios errores, la humanidad entera hará grandes progresos. En penúltimo lugar, dar las gracias. Yo les doy las gracias en estos momentos a ustedes que me dan la oportunidad, queridos jóvenes y queridos hermanos que están al frente también de esta clase de programas, porque las gracias, el agradecimiento, como una serie de también valores que hemos perdido, ¿no? Porque salíamos y entrábamos de la casa, salíamos y entrábamos de la comunidad, salíamos y entrábamos de un lugar y de otro, sin decir ni siquiera hasta luego, ni sin decir ni siquiera dónde voy. Bueno, ahora no se puede salir. Entonces, agradecimiento. Un agradecimiento que debe ser llevado con mucha naturalidad y con simplicidad, pero con mucha humildad, ¿no? Con un verdadero reconocimiento, pero reconocimiento de lo que eres en realidad, de lo que soy yo en realidad. Un venerable padre de mi época, pero era más antiguo, era el confesor del cardenal Juan Landazuri Ricketts, me dijo esto una vez, que yo no quise aceptar una celebración. Me dice, mira, tienes que ser lo suficientemente humilde para aceptar lo que no es tuyo, es lo que Dios te ha regalado. Pero no te lo ha regalado para ti, sino te lo ha regalado para que lo compartas con los demás. Y es con esas palabras que termino justamente este momento en el cual, pues, tenemos que aprender a reconocer también que Dios no ha hecho basura
A veces somos una basura nosotros, sí, pero Dios no ha hecho basura. Pero a la vez también es una basura reciclable y que puede servir para muchas otras cosas más. Por eso hay que agradecer. Y lo que nos dice San Pablo, y con esto termino, os exhorto a que lleven una vida digna de la vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia. Sobrellévense unos a otros con mucho amor y esfuércense por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Lo dice en Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Gracias, paz y bien. Muy bien. Queremos nosotros agradecer a estos tres hermanos tan dotados de experiencia y de sabiduría, ¿no? Padre Antonio Goicoechea desde Santa Rosa de Ocopa, Padre Dante Villanueva desde el convento Nuestra Señora de los Ángeles, el RIMAC, más conocida como Los Descalzos, y desde el convento San Francisco de Ica, a nuestro hermano Fray Antonio Saldaña. Me pedían que haga un resumen sobre estas tres ponencias y llámenlo obra de Dios. Se lo tengo que agradecer al Padre Dante, que me ha alcanzado justamente esta pequeña reflexión que él ha hecho, diciendo: a ti, hermano, cuando compartes mi alegría, mi reír, cuando compartes mi gozo, mi felicidad, mi angustia, mi pena, mis ilusiones, mis esperanzas, mis desalientos, mis frigideces, mis gritos y susurros, mis desgracias y miserias, mi caminar y reposar, mis tibiezas y arideces, mis caídas y levantes, mi vivir existencial. Cuando en la portería recibes con acogedora paz al que llama a la puerta apremiado por alguna necesidad. Cuando entre papeles y libros te hallas en afanosa labor de investigación y estudio para comunicar y participar los frutos de tu trabajo. Cuando estando en la cocina con todo aquello necesario, comida digna a tus hermanos te esfuerzas por ofrecer. Cuando en el silencio de tu ser y tu habitación con ardor y esmero preparas clara y sencilla predicación. Cuando con una escoba barres pasillos y cuartos, limpiando con inquietud y afán la morada de tus hermanos. Cuando siendo misionero te dedicas con viva pasión a llevar a hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños, la salvación y la liberación. Cuando como solícito enfermero, con paciencia, cuidado y esmero, te compadeces, atiendes y velas al que mayor atención necesita. Cuando en la sacristía, entre ornamentos y objetos sacros, con dedicación preparas y arreglas digno ambiente al culto diario. Cuando tus manos trabajadoras, no valoradas o no aceptadas, ofrecen generosos frutos y no encuentras comensales que se arriesguen a degustar un no clásico, raro o nuevo sabor. Cuando en el oficio o trabajo que se te ha encomendado o en la carga o labor que generosamente te han confiado, te entregas sin medida. Pero no te vales de él para oprimir sino liberar, para odiar sino amar, para atesorar sino dar, para ofender sino perdonar. Ni lo usas para ensoberbecerte y humillar, para engrandecerte y despreciar, para lucirte y robar, para encerrarte y parasitar. Y tu ser aprende a ser humilde, compasivo y sabio, sencillo, transparente y libre, pequeño, generoso y hermano. En ti encarnas el Evangelio,
en ti proclamas la buena nueva, en ti actualizas la salvación, en ti vivificas la presencia de Jesús, el Dios hermano, liberador y salvador. Fray Dante de Ocopa. Queridos hermanos, con esta reflexión creo que llegamos a este momento de recoger esta invitación a no quedarnos con lo que comúnmente el mundo nos da, sino a liberar desde nuestro corazón ese evangelio recibido lleno de amor, porque las claves de una fraternidad, las claves del carisma franciscano, lo han repetido nuestros hermanos, es la libertad, la oración y sobre todo vivir confiados en el amor y la misericordia de Dios. Le doy el pase a nuestro hermano presidente de la Comisión Nacional de Pastoral para que nos dé sus últimas palabras. Sean fuertes, sean vivos, paz y bien. Muchas gracias, Fray Luis Miguel Mori, por la conducción de este conversatorio tan hermoso, creo yo, tan lleno de mensajes objetivos y enfocados sobre todo al carisma, ¿no? Que también como laicos, a través de ustedes, hermanos frailes, hemos visto, nos hemos sentido atraídos y queremos cada día poner en práctica también en nuestras vidas diarias, ¿no? En nuestros hogares, trabajos, estudios, en cada uno de los espacios a los que el Señor nos convoca. En verdad, a nombre del Consejo Pastoral Nacional de la Provincia Misionera de San Francisco Solano, queremos agradecer infinitamente a nuestros hermanos frailes que han participado en este primer conversatorio franciscano, preparándonos ya a la fiesta de nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís. Agradecemos a Fray Goico, a Fray Antonio, a Fray Dante, a usted, Fray Luis Miguel Mori, a nuestro delegado de parroquias, Fray Jorge, por este espacio tan oportuno y necesario, creo yo, para poder fortalecer nuestra formación, conocer un poco más acerca del estilo de vida de Francisco, que como bien se ha mencionado, no es más, y eso es lo maravilloso y tan rico, que el estilo de vida de Cristo de acuerdo al Evangelio. En verdad, muchísimas gracias por este espacio brindado. Agradecemos también a todos los hermanos que nos han estado acompañando durante la transmisión de este primer conversatorio franciscano. Hemos recibido saludos a nivel nacional de las distintas fraternidades. Hemos recibido saludos desde Chile, Colombia, Paraguay, Costa Rica, otros países también que se han estado sumando a nivel nacional, nuestras fraternidades de Lima, Callao, Copa, Ica, Trujillo, Chiclayo, Cajamarca, etcétera. Todas las fraternidades, todos los laicos, nos sentimos muy complacidos, comprometidos, pero sobre todo objetivamente atraídos, digamos así, de acuerdo a los términos también que se han utilizado en el presente conversatorio para poder continuar, sobre todo en este momento que, como bien hemos leído todos los mensajes que se han venido escribiendo en el Facebook, se necesita mucho de fraternidad. No es una situación extraordinaria, como bien lo habíamos mencionado al inicio, que nos invita realmente a reconocer y reforzar, como bien lo mencionó Fray Antonio, el poder identificar que todos somos hermanos, puesto a que en todos objetivamente encontramos un bien superior, que es la dignidad que todos tenemos como personas, como creación e hijos de Dios. Infinitas gracias, hermanos, y anunciar después a todos los que nos están acompañando y por medio a todos los hermanos, a los laicos, consejos parroquiales, etcétera, que vamos a continuar desarrollando diferentes actividades a lo largo de estos meses y pues esperamos poder contar con su participación y sobre todo sumarnos a esta maravillosa misión que hemos querido asumir a ejemplo del trovador de Dios Francisco de Asís. Muchísimas gracias, hermanos. Paz y bien.
Paso ahora con Fray Jorge, delegado de parroquias, para recibir la bendición final. Queridos hermanos, hermanas, paz y bien, agradecerles a todos ustedes por estar conectados con nosotros, y me queda también agradecer a todo el equipo de laicos que ha estado organizando estas ponencias, ¿no? Hayan agradecido a los frailes, a nuestros hermanos que gratamente nos están dando de su sabiduría, pero también quisiera agradecer a todo el equipo del Consejo Pastoral Nacional, de parte de sus delegados, que hemos estado en varias reuniones organizándonos, poniéndonos de acuerdo para poder también mostrarles a ustedes y todo lo mejor, ¿no? Todo lo mejor para poder animarlos, para poder también en este tiempo tan difícil que vivimos, también poder de alguna manera recibir ese fruto espiritual que necesitamos. Hoy día estamos de fiesta, ¿no? Hoy día estamos celebrando la fiesta de la Natividad de la Virgen María, así que también, ¿no? Pedir, ¿no? A nuestra Madre la Virgen María, que sea ella quien nos ilumine la vida, Nuestra Señora de los Ángeles también, a quien San Francisco amo mucho, así que a seguir, ¿no? A seguir adelante, a seguir motivándonos, y son siempre unidos en oración, siempre unidos en la acción, como nos enseña San Francisco. Yo les voy a dar la bendición final y después, ¿no? Vamos a saludarles a todos ustedes con el saludo de paz y bien, todos los que estamos conectados aquí, ¿no? Desde la coordinación, vamos a saludarlos a todos con el paz y bien. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Que el Señor siempre nos bendiga, nos acompañe. Así que a todos, hermanos, encendamos nuestros micros, nosotros que estamos coordinando, y todos digamos paz y bien. Paz. Paz y bien. Gracias. Paz y bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Paz y bien. Infinitas Paz y bien. gracias. Felicidades Gracias a a todos, Arequipa, que que el celebra Señor los su fiesta bendiga. también. Que Dios los bendiga, cuídense, pórtense bien. Nos vemos en la siguiente reunión. Nos vemos en la siguiente reunión.